Marcos 16. La resurrección. También se puede ver en Mateo 28 del 1 al 10, Lucas 24 del 1 al 12, Juan 20 del 1 al 10. Versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Nota. El día de reposo terminaba al caer el crepúsculo del sábado alrededor de las 6 p.m. Hay unanimidad en el Evangelio sobre el papel prominente de las mujeres en este acontecimiento, al ser las primeras que recibieron las noticias de la resurrección. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Nota. Aunque Jesús había hecho la promesa de levantarse entre los muertos al tercer día, o sus seguidores no creyeron en ella, o en medio de su aflicción la olvidaron. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Nota, el joven era un ángel, véase Mateo 28 del 2 al 7, versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Nota, el ángel refuerza la evidencia de que Jesús ha resucitado. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Nota, la especial referencia a Pedro le asegura el perdón y la rehabilitación después de haber negado a Jesús. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. También lo podemos ver en Juan 20 del 11 al 18. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. También se puede ver en Lucas 24 del 13 al 35. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. También se puede ver en Mateo 28 del 16 al 20, Lucas 24 del 36 al 49 y Juan 20 del 19 al 23, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nota, véase la nota Romanos 6:3. Creer equivale a recibir a Cristo en el corazón, y el bautismo es el testimonio externo de esa fe y convicción. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nota. Dinámica del reino. Comisionados en el espíritu de siervo de Cristo. Evangelización mundial. Para entender la gran comisión, en este evangelio debemos captar el sentido del énfasis que Marcos hace sobre Jesús como el siervo. Las profecías mesiánicas tales como Isaías 42 del 1 al 21, 49 del 1 al 7, 50 del 4 al 11, 53, 12, predicen que en su condición de siervo Jesús haría una obra específica y actuaría con una obediencia incondicional y sin mancha. Marcos destaca la condición de siervo de Cristo al omitir su genealogía, a través de la cual los otros evangelios establecen su identidad, mostrando que como siervos de Cristo nosotros también debemos actuar según el espíritu de siervo, algo esencial para el cumplimiento de la gran comisión. Cristo busca a aquellos que han de servir sin desear ser reconocidos, y quienes abnegada y obedientemente intentan exaltar a Cristo y darlo a conocer a todos.
Tales siervos definen su personalidad y sus ministerios a través de su devoción y obediencia a Jesús. De su disposición a servir con toda abnegación, el único ejercicio de poder de esos siervos es extender el amor de Dios, dedicando su vida a los perdidos, a los enfermos y a los esclavos del pecado. Ellos actúan así como quiera y donde quiera la soberanía de Dios los conduzca. Mediante su entrega total a la obra del Señor o a través de sus oraciones de intercesión, el amor y la obediencia del siervo Jesús compelen a sus siervos a rendirle un servicio leal y sin reservas. Mateo 28 del 12 al 20, Lucas 24 del 45 al 48. Las señales acreditan el mensaje del Evangelio y no pueden ser limitadas a la época de los apóstoles, lo mismo que la comisión del Señor de llevar el Evangelio a todo el mundo. Las señales, por lo tanto, confirman el ministerio de los embajadores de Cristo en cada nueva generación. Echar fuera demonios, hablar en lenguas y sanar por medio de la oración, todo ello aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento y no hay garantía escritural de que cesarán antes del regreso del Señor. Tomar serpientes en las manos no se refiere al empleo de reptiles en las ceremonias religiosas, sino a alejarlas sin sufrir daño. Véase Hechos 28 del 3 al 6. El verbo griego traducido tomar puede significar también sacar, alejar. Véase Mateo 14, 12, Lucas 11, 52, 1 Corintios 5, 2, Efesios 4, 31. De igual manera, un siervo del Señor puede buscar protección divina en cuestiones referentes a comida y bebida. Muchos misioneros han dado testimonio de la milagrosa protección de Dios en territorio de paganos, donde no han experimentado efectos dañinos por ingerir alimentos o bebidas en mal estado. Todas las señales aquí mencionadas han ocurrido repetidamente en la era cristiana. La ascensión también lo podemos ver en Lucas 24 del 50 al 53, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nota, estas palabras reproducen las del Salmo 110.1, el versículo que con más frecuencia se cita en el Nuevo Testamento. Versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Riqueza literaria, nota final. Confirmando, hacer firme, estable, seguro, corroborar, garantizar. Los milagros que acompañaron la predicación de los discípulos confirmaron a la gente que los mensajeros estaban diciendo la verdad, que Dios estaba respaldando el mensaje de ellos con fenómenos sobrenaturales y que una nueva dispensación, la era de la gracia, había llegado al mundo. Muchos eruditos cuestionaban la autenticidad de versículos del 9 al 20, fundamentalmente porque no aparecen en los manuscritos más antiguos y porque su estilo es algo diferente al resto de Marcos. Sin embargo, escritores cristianos del siglo II, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano, dan testimonio a favor de la inclusión de estos versículos y las más antiguas traducciones al latín, siriaco y cóptico los incluyen. De todas maneras, el pasaje refleja la experiencia y las expectativas de la iglesia primitiva sobre el empleo de los dones carismáticos, pero la cuestión sobre su autenticidad debe permanecer abierta. Bosquejo del contenido. Introducción 1 del 1 al 13. Afirmación resumida 1.1. B. Cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. C. Ministerio de Juan el Bautista, capítulo 1 del 4 al 8. D. Bautismo de Jesús. E. Tentación de Jesús. Primer punto. Ministerio de Jesús en Galilea, capítulo 1 al 9. A. Comienzo, éxitos y conflictos iniciales, 1 al 3, 6. B. Etapas posteriores, aumento de la popularidad y la oposición, 3.7 al 6.13. C. Ministerio fuera de Galilea, 6.14 al 8.26. D. Ministerio en camino a Judea, 8.26 al 9.50. Segunda parte. Ministerio de Jesús en Judea, del capítulo 10 al 16. A. Ministerio en la Transjordania, 10.1 al 52. B. Ministerio en Jerusalén, 11.1 al 13.37. C. La Pasión, 14.1 al 15.47. Y D. La Resurrección, capítulo 16.